Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a otro domingo más aquí por la pantalla de la tele con Gente de Campo. Hoy vamos a estar hablando de la coyuntura internacional de los precios y eso, cómo traslada el problema aquí a lo interno. ¿Qué pasa con los precios en lo interno? Tenemos un panel bárbaro en la jornada de hoy. Vamos a comenzar ya a presentarlos. Rafa Tardáguila, ¿cómo estás? Buen día. Un viejo conocido de acá, sí, ¿no? Ya de todos los fines de semana. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a todo el panel y a toda la teleaudiencia de la tele y la audiencia de la radio. Universal. Sí, radio AM970, Radio Universal, y hoy AM960, bueno. Radio G en Durazno. La primera radio que yo arranqué. Mirá. Ese es un dato importante. sí. Vamos a continuar presentando al panel del día de hoy, el licenciado Christopher Brown, director de Agrooriental. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por venir. Gracias por la invitación a ustedes. Vamos a recibir también al doctor Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Gracias por estar, Ignacio. Un gusto, buen día. La segunda vez acá, ¿no? La segunda vez. La segunda vez. Y también al doctor Daniel Miranda, presidente de la Mesa Nacional de Alimentación a Corral. Daniel, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. También la segunda vez, ¿no? También la segunda vez. Bien, perfecto. Y como todos los domingos, a Andrés Ollenar. Gracias por venir, Andrés. Por favor, buen día, un gusto estar como todos los domingos. Bien, presentado por Clipex, vamos a ir ya comenzando con el destacado de la semana. Se viene el Entore y con alambrados Clipex aseguras la zafra. Fácil instalación, 100% reutilizables, calidad superior, financiación hasta en 60 cuotas. Clipex.com. Bien, y vamos a comenzar justamente, Andrés, vamos a hablar de exportaciones en la jornada de hoy. Sí, exactamente. El Instituto Uruguay 21 publicó esta semana el dato de exportación de bienes del mes de septiembre. Ahí claramente mostró, por decirlo, un freno, que fue un poco lo que titulamos en la placa, con una caída marginal, pero una caída al fin de 0,2% respecto a igual mes del año pasado. Fueron 1.036 millones de dólares, 1.038 habían sido el mes siguiente. Como vemos en la gráfica, claramente hay una moderación importante en los últimos meses de ese fuerte dinamismo que tuvimos el primer semestre. Coincide básicamente también con ese pico de precio que tuvimos también de las materias primas, sobre todo en el primer trimestre, abril, mayo. Después, paulatinamente, eso se fue desinflando a nivel internacional, como también lo hemos comentado en alguna otra oportunidad. Básicamente hubo una caída importante de la carne vacuna, ¿no? 23%, 200 millones de dólares. No deja de ser una cifra también importante, 200 millones de dólares de exportación de carne vacuna. La madera también cayó, 19%. Tuvimos también un aumento importante de tres rubros, básicamente. Soja, 50% de aumento, la campaña muy buena, como ya venimos mencionando. Los lácteos, 34% de aumento, 102 millones de dólares. Hay que, creo que, remontarse bastante tiempo atrás para encontrar exportaciones de lácteos por más de 100 millones de dólares. Con Brasil como un claro jugador, compró más del 50% de los lácteos el pasado mes, 50 millones de dólares, es una cifra más que significativa e importante para la cadena láctea, que también está atravesando también una corrección a nivel internacional en los precios que muestra Fonterra quincenalmente, y la celulosa, 6% de aumento, 203 millones de dólares. Si lo analizamos en contexto, obviamente fue un mes, la perspectiva claramente sigue siendo un muy buen año, ¿no? Son 10.423 millones de dólares de exportación, aumento del 31% respecto al acumulado año pasado. Todo indica que vamos a ir por un año récord, van a quedar 3 meses, pero vamos a superar claramente los 13.000 millones de dólares de exportación. Había manejado Uruguay 21 más de 14.000 en el semestre, va a andar cerca de esa cifra, no va a ser un mal año en materia de exportaciones, más allá de que seguramente ahora parece que la coyuntura internacional no está ayudando. Tuvimos una devaluación fuerte del yuan en los últimos meses, básicamente más del 10% acumulado del año. Eso en el tecido, las exportaciones de carne sobre todo, esto es importante, en los últimos relevamientos que hicimos en FASCarne en Tardáguila veíamos eso, los operadores están advirtiendo claramente que el mercado chino está más frío, hay menor demanda. Y bueno, y eso también se traslada a precio, básicamente. Y eso hace que de Brasil haya desplazado a China. Sí, algo que no se daba también desde hace muchos años, ¿no? Brasil como principal destino de las exportaciones de bienes, 21%, seguido de cerca por China. Puntualmente septiembre, en el acumulado del año, obviamente, China sigue liderando. Y obviamente que también si incluimos lo que sale de zonas francas, que mucho va para China, el peso de China es más importante aún. En fin, un poco las perspectivas que se pueden quizás hablar para lo que resta del año es, bueno, la incertidumbre por lo que está pasando en la economía mundial, básicamente desaceleración de las
nuestras principales economías, Estados Unidos, Europa y bueno, China también, que tuvo un trimestre complicado. Se está esperando cómo puede ser esta reactivación de fin de año antes del Año Nuevo Chino, un periodo clave para la compra sobre todo de carne vacuna para Uruguay, que bueno, así que habrá que esperar un poco cómo termina de cerrarse estas próximas semanas, a ver cómo puede ser el cierre. Andrés, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta la próxima. Bien, el tema de hoy justamente que es cómo afecta la coyuntura internacional de precios aquí en lo interno. Obviamente las exportaciones tienen mucho que ver, como lo que hablábamos recién con Andrés. Presentado por Zambrano y compañía para su zafra de reproductores con más de 50 remates, #Somos Zambrano. Vamos a ver y escuchar el siguiente informe de nuestra compañera Mercedes Sabín. Los precios máximos alcanzados por la carne vacuna en el primer semestre del año ya quedaron atrás y es claro que el sector deberá acostumbrarse a referencias por debajo de esos niveles en los próximos meses. La menor demanda de China es uno de los factores que explica esta baja, aunque la expectativa es que el gigante asiático continúe teniendo un rol más que importante como importador de carne, ya que el consumo de esta proteína llegó para quedarse. La guerra entre Ucrania y Rusia sigue generando turbulencias en los valores de los commodities, al tiempo que la necesidad de controlar la inflación a nivel mundial aparece como otra amenaza para la economía. Lo que es claro es que Uruguay necesita acelerar el proceso de un tratado de libre comercio con China, cuyo estudio de prefactibilidad ya finalizó y ahora se aguarda el comienzo de las negociaciones. A su vez, también se necesita avanzar en otros acuerdos como el de Transpacífico y con el sudeste asiático. Lo cierto es que, según datos de Uruguay 21, las exportaciones de carne bovina cayeron por tercer mes consecutivo en septiembre de 2022, al totalizar $199 millones, esto es 23% por debajo de su valor interanual. China, que representa el 57% del total exportado, redujo sus importaciones de carne bovina en 34% respecto a septiembre de 2021. La Unión Europea también redujo sus compras de carne bovina en 32%. En el acumulado anual, el valor exportado de carne bovina representa un aumento de 20%. Los subproductos cárnicos también cayeron. Mientras que en septiembre de 2021 las exportaciones de esos productos habían alcanzado el valor de $46 millones, este año cayeron a 31 millones según Uruguay 21. A nivel interno, a las bajas del mercado internacional de la carne se suman la falta de precipitaciones en algunas zonas del país, lo que está incidiendo en el mercado para el ganado gordo y el de reposición, que mostró un fuerte ajuste en las últimas semanas y que ahora busca un nuevo equilibrio. Bueno, vamos a comenzar hablando justamente de qué es lo que está pasando en los mercados internacionales, cómo afecta eso, los precios aquí en lo interno. Vamos a hacer un poco más de foco en el tema carne puntualmente. Ignacio, quiero comenzar por ti. ¿Cómo está el escenario internacional? ¿Qué está ocurriendo con los mercados? Bueno, lo que hay es mucha incertidumbre. Evidentemente la guerra en Ucrania marca esa incertidumbre, la recesión global que está ya anunciada por algunos organismos internacionales. Están revisando la baja, el comportamiento del desempeño económico de las principales economías a nivel internacional y eso está afectando la demanda. Entonces, ese es el panorama que tenemos por delante. Recientemente, el día de hoy, se proyectó ya también una posible baja del comercio internacional por la OMC para el 2023. Entonces, lo que estamos en incertidumbre muy grande que no sabemos qué es lo que puede ocurrir en los próximos meses, ¿no? ¿Es la guerra de Ucrania-Rusia la que no termina de dejar de acomodar los mercados? Por supuesto, es la guerra en Ucrania, pero también todas las presiones que tienen las economías centrales en el marco de la guerra de Ucrania, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo energético. Entonces ahí tenés una presión muy fuerte que hace que estás revisando constantemente los desempeños de las principales economías, ¿no? Y en el caso de China también, sí, ¿no? Obviamente en el caso de China hay una afección fuerte de demanda. La última, ya voy con Rafa. Todo esto ha llevado a que el precio de los commodities ya está. Bajaron 1, 2 o 3 o lo que sea de escalones, pero no va a volver, digamos, a los precios que tuvimos hace unos tiempos. Probablemente no, meses. Probablemente no, pero ahí tenés que tener en cuenta también que estamos en niveles que históricamente todavía son altos. Son buenos, no nos podemos quejar en ese sentido, porque hay restricciones de oferta muy grandes, ¿no? Y que se van a sostener. Entonces, es cierto que vamos hacia fluctuaciones, pero esa demanda va a perdurar, las restricciones de oferta van a continuar, entonces ahí, por supuesto, que ya te marca un piso. Rafa.
Y bueno, quedamos deslumbrados, lo que pasa que por una coyuntura de precios, hablando en lo concreto de la carne y del ganado, que fueron absolutamente excepcionales. Todos decíamos, ¿no? Y el comentario era, ¿quién iba a pensar que íbamos a superar los $5 o llegar a $5.50 por un novillo de pradera, de corral estuvo por encima de eso? Y bueno, y así como era impensable que se podía llegar a esos niveles, era lógico que bajara. El asunto es que la corrección ha sido drástica, intensa, fuerte y rápida también, sí, ¿no? Estamos atravesando una coyuntura complicada tanto desde el punto de vista interno como externo. Interno por el clima, ¿no? Más allá de algunas lluvias en estos últimos días, bueno, está haciendo falta bastante agua. Y en el plano internacional estamos muy dependientes de lo que pasa en China y las noticias en China en estas últimas semanas o meses, con la política de cero COVID, con el impacto que eso está teniendo en su economía, han desacelerado su demanda, fundamentalmente seguimos hablando de carne vacuna, en un momento en que Brasil ofertó muchísima carne además, ¿no? Entonces tenés Brasil ofertando muchísimo, 200.000 toneladas 2 meses seguidos, agosto y septiembre, y con China con un medio de capa caída en su demanda, y bueno, y esa colisión sí, sí, de las dos fuerzas del mercado han derrumbado los precios de forma muy significativa en el mercado internacional. Te diría que desde la primera quincena de agosto hasta ahora, las bajas en los precios de exportación a China han sido del entorno del 25%, muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Daniel, ¿cómo viene observando este panorama, los corrales justamente? Y bueno, obviamente, como decían, los precios del año pasado y del año anterior y de este primer semestre del 2022 ayudaron, hicieron mover todo un aumento significativo de la cantidad de animales encerrados en corral. Esta incertidumbre, obviamente, lo que hace es pensar qué hacer a futuro. No olvidarse que los corrales son programas de 100, 120 días y justo en estos momentos estamos viendo qué hacemos respecto a la comida, ¿no? Claro. Para el año que viene. Lo único que trae esto es incertidumbre, pero realmente creemos que de los corrales, en estos 2 años, vimos que esta tecnología es la que ha llevado adelante muchos de los indicadores en general de la ganadería. Aumento de peso carcasa, claro, baja de la edad de faena, aumento de la tasa de extracción. Entonces creemos que es una herramienta que hoy, obviamente, cuesta pensar estos valores si no hay un acomodo, pero que es fundamental no solo para el corral, sino para toda la cadena cárnica. Christopher, para todo lo que está por fuera del corral, es también un nivel de incertidumbre grande. Sí, ¿Qué está pasando? Sí, obviamente que ya el negocio de corral obviamente tiene un componente que no es tan clima dependiente porque tenés el factor comida que contás con eso y no tenés drama. Ya lo que es producción de cielo abierto, obviamente. El problema es que se complica hacer la comida. Sí, pero sí, quizá la fibra, pero digo, hoy en día para importar maíz se puede importar, sí, si las producciones, o sea, hay distintas herramientas, pero para lo que es la producción sí a cielo abierto, obviamente que el factor clima está incidiendo mucho más allá de los factores que está pasando en China. El mercado climático está jugando y bueno, creo que va a ser un papel fundamental qué pasa con el clima de acá a fin de año y ver cómo sigue el mercado del gordo que viene corrigiendo ya hace varias semanas, ¿no? Y habrá que ver, Rafa, si toda la cadena de precios se logra ir ajustando, la reposición también, por ejemplo, ¿no? Bueno, la reposición ya está ajustando, ¿no? Sí. Quizás desde el lado de la demanda esperan algún ajuste adicional, siguiendo la corrección del gordo. Hay que ver qué pasa con el otro, sobre todo en el caso de los corrales, con la otra pata de los costos, que son el alimento, ¿no? Claro. Antes de cerrar este primer bloque, ¿qué cambio se avisora? ¿Se avisora algún cambio o no? En esta incertidumbre decís. Sí. Y esto va a que perdurar. esta incertidumbre empiece a pasar. Lo que pasa es que depende un poco de la recuperación de China, ¿no? El golpe de China tiene que ver con la política COVID-0. O sea, eso afectó muchísimo el desempeño económico de China y la demanda. Y eso se supone que va a cambiar. O sea, de China ya se sabe que va a cambiar. O sea, porque aparte se están dando cuenta de cómo impactó eso en el crecimiento económico.
Entonces uno imagina que va a demorar de aquí a fin de año, pero el año que viene ya vamos a tener superada la política COVID-0 de China. Y eso es una excelente noticia, ¿no? Para enfrentar ya la recuperación de la demanda. Y a nivel internacional no es esperable que esto mejore. La situación no está mejorando, está empeorando. Entonces la incertidumbre va a continuar. ¿Rusia-Ucrania puede ponerse más difícil todavía? Yo creo que se está poniendo cada vez más difícil y eso no se ve, por lo menos en el corto plazo, una solución a este conflicto que está empeorando. Por supuesto, desde la anexión de los nuevos territorios está empeorando. Eso genera más incertidumbre, la apuesta a Occidente aumenta y por supuesto que eso va a aumentar la presión de Putin en Europa con la restricción energética. Viene el invierno europeo, eso genera más incertidumbre, genera más recesión y eso golpea. Por supuesto que la recesión de Estados Unidos y de Europa golpea también a China. Y nosotros también tenemos muy concentrados en la carne, pero no solo, en otros productos también, tenemos muy concentrados, que es parte del problema, muy concentrado en la exportación en China, entonces claro, al caer la demanda fuertemente ahí, bueno, te está afectando. Sí, caer la moneda, ¿no? Porque la inflación de Estados Unidos... Y además tenés todo el tema financiero, ¿no? Y monetario a nivel internacional, ¿no? Que eso tampoco está favoreciendo. Nos vamos a la primera pausa. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo Uy. Además se pueden ver los programas en el canal de YouTube, también como Gente de Campo. Y nos pueden seguir también a través de la web en tele12.com. La pausa y ya volvemos para el segundo bloque. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. La mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y Compañía en Plaza Rural. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Estamos hablando de cómo la coyuntura internacional de precios afecta los valores aquí en lo interno, principalmente en la carne. La pasión por la agricultura nos guió a enfocarnos en un nuevo emprendimiento y a esta gran familia decidimos llamarla ADP. Generamos toneladas de alimentos para enviar a distintos mercados del mundo. Nos motivan las alianzas y nos sigue impulsando nuestro compromiso con el campo uruguayo. ADP. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Bueno, seguimos. Rafa. Bueno, me quedé con lo que decía Ignacio de que con seguridad puede haber un cambio en la política de cero COVID en China, que sería absolutamente fundamental, porque claro, es lo que ha deprimido a la economía en el primer semestre de este año. Imagínate, millones y millones de personas cuarentenadas sin poder salir. En el caso concreto de la carne vacuna, un alimento que se consume en una proporción relativamente alta fuera de los hogares, y si la gente no puede salir, sí, obviamente baja su consumo. Hay ciertos rumores a nivel del mercado y operadores con quienes nosotros hablamos semana a semana para Fazcarne, de que a partir del Congreso del Partido Comunista de China, que es ahora el 16 de octubre, que se va a elegir para un tercer mandato a Xi Jinping, a partir de ahí se podría anunciar cierta flexibilización de esta tan estricta política contra el COVID. De hecho, en Hong Kong, ya a partir del lunes pasado, hicieron cierta apertura, ya la gente que llega no tiene que estar metida dentro de un hotel, no sé cuántos días era, 7 días creo que era, una cosa así. 10 días, bueno, ahora ya no lo dejan ir a un restaurante, pero por lo menos puede salir. Entonces ya está empezando a haber cierta flexibilización. Sería absolutamente fundamental porque eso fue lo que tiró para abajo a la economía de China, lo que tiró para abajo a la moneda también, porque en la medida que cae la economía, las autoridades monetarias de China bajaron las tasas de interés, entonces van a contramano de todo el mundo, que sube las tasas de interés. China las baja, hace menos atractivo el yuan se devaluó. Entonces, bueno, si todo ese combo, que como decía Ignacio, viene derivado de esta tan estricta política de cero COVID, empieza a cambiar, bueno, yo creo que las condiciones de mediano plazo, más allá de esta coyuntura tan complicada que decíamos en el primer bloque del programa, va a empezar a cambiar también.
Y con esta incertidumbre, Daniel, ¿cómo hace el Corral para trabajar? ¿Qué está evaluando, digamos? ¿Cómo evalúa? A ver, tenemos que cerrar. ¿Cómo evaluamos para adelante? ¿Se pueden fijar precios? ¿Los frigoríficos están fijando precios o no? Y bueno, hoy está más complicado. La incertidumbre más parecida a esta que tuvimos fue allá por abril del 2020, cuando realmente nosotros llegó el COVID a Uruguay y empezó a pegar en los mercados como en Europa, como en China. Y bueno, lo que vimos ahí que, de nuevo, lo que decía, el Corral ya pasó a ser una herramienta estructural en el negocio y muchos tienen que seguir porque si no le provoca otros problemas dentro del sistema. Entonces, yo creo que lo que son los productores de este tipo, obviamente van a seguir apostando. Como decía Ignacio también, la comida no ha bajado de precio, es muy dependiente de lo que es el costo energético. El Corral es muy dependiente del costo energético, tanto de grano como también de lo que es el combustible. Y hoy el único fusible, pensando en un futuro, o sea, pensando en lo que puede ser el precio futuro, es la reposición. Viene acompañando, tiene que acompañar un poco más, y bueno, y veremos a qué piso llegamos. Y creo que de nuevo tenemos que tratar de volver, como habíamos hecho hace unos años atrás y como había crecido la cadena, es volver a los precios futuros, sea fijo, sea dentro de una banda, y bueno, tratar de empezar esa relación de vuelta con los frigoríficos, que las últimas partidas, lo que fueron los corrales, fueron más a una referencia, más algo, ¿no? ¿Cuánto ha sido la baja, la corrección del novillo cuota, digamos, que encierran los corrales? Y bueno, en estas últimas semanas. Ya te digo, o sea, lo que se va a cargar ahora no, lo que se va a reponer ahora. Lo que se va a cargar ahora, y muchos venían cuando se encerró, venían con la expectativa de por lo menos mantener el precio o alguna alza, y bueno, nos venimos comiendo toda esta baja y veremos qué precio llegamos. Hay gente que se está vendiendo en el camino y hay gente que está esperando alguna suba, expectando alguna suba, que bueno, que se verá si llega o no. Y yo creo que esto es un negocio que lo que da la venta a futuro es una seguridad para todas las partes. Entonces, si nosotros tenemos por parte o sea, lo que puede llegar a ser el importador de Europa, lo que puede llegar el chino, una seguridad en precio, trasladar eso a la cadena es lo que hace más sano, más allá de pensar que bueno, alguno especula, ¿no? Claro, pero hoy no está esa seguridad, ¿no? A ver si no, digo que creo que la pregunta que hacía Rafa, no sé si te entendí bien, creo que era cuánto había ajustado ese novillo para el Corral hoy de reposición. Te diría que en 40 días se ajustó un 30%. O sea, de hace 30, 40 días vendías novillo para Corral con edad cuota, o sea, menos de 24 meses en el eje 280. Y te diría que hoy en día hay que hablar en el eje 205, $2. Obviamente que también, dependiendo mucho del clima, que está jugando un papel muy importante en lo que son los ajustes de los valores de la reposición. Pero hoy justo hablaba un poco antes con Daniel y le preguntaba, yo creo que el componente del Corral, vos clarificame, corregime, creo que un componente, no sé, 60, 70% del valor de los números del Corral es el valor de la reposición, ¿no? 20, sí, un 30%. 2 tercios es la reposición y un tercio. Exacto. Entonces la comida, digo, con todos estos precios aumentados, esa relación cambió un poco, pero históricamente es 2 tercios la reposición y un tercio la comida. Exacto. Entonces yo creo que si creo que estamos todos a la expectativa y Daniel también lo debe tener más claro, pero negocios para, bueno, ahora estamos con la ventana de faena cuota de noviembre, pero lo que son los negocios de Corral para febrero, por ahora yo personalmente dentro de Agrooriental no hemos hecho nada y creo que estamos expectantes, pero yo creo que a valores razonables, que yo creo que la industria hoy en día, como decía él, tenemos un componente de la faena de corrales registrados que representa el 15%, y más si le sumás los corrales que no están registrados como corrales en sí, creo que llegás a un 25% de la faena de lo que fue el año pasado. O sea que la industria, si pretende mantener estos niveles de faena, va a tener que contar con esos ganados, porque si no, la oferta no la va a tener. Y ahora empieza el ajuste para abajo en la cadena, ¿no? Y llegamos a la cría otra vez. Bueno, no, y la reposición primero. Claro. Bueno, por eso, reposición primero, seguimos.
hacia abajo. Eso es lo que no vamos a entrar en el tema hoy, pero indefectiblemente va a suceder. Daba recién Christopher la referencia de ese novillo y la referencia del ternero también. Nos habíamos acostumbrado arriba de los $3 y ahora está abajo de los $2,5, ¿no? Y bueno, y todo va a corregir. Los insumos también van a tener que corregir, así como corrigieron al alza cuando explotaron todos los precios de los commodities. Vienen corrigiendo, pero vienen más corrigiendo, lento, ¿no? los fertilizantes están bajando. Los fertilizantes bajaron ya, ¿no? Sí, los fertilizantes están bajando y a pesar de que mucho se produce en la zona tan conflictiva del este. Sí, que hay problemas de europeo, abastecimiento, ¿no? Claramente. Pero bueno, todo va a corregir. El asunto es, yo creo que lo que me parece es bastante claro, y por lo que decía Ignacio también, y por los costos de la energía y cómo eso te impacta en los costos de producción. Con costos altos, bueno, es muy difícil que tengas un producto barato. Podrá pasar en una coyuntura muy cortita, pero después a la larga se equilibra, a la corta o a la larga, mejor dicho. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Nos va a poner un piso en esta corrección a la baja de los precios que va a ser notoriamente superior a las cotizaciones históricas que estábamos acostumbrados antes. Sí, además, agrego ahí, esto no solo nos pasa a nosotros, digo, los países más filoteros, como puede ser Australia, como puede ser Estados Unidos, les pasa exactamente lo mismo, lo que nos está pasando a nosotros. Y es como decís vos, si se quiere ese producto y un producto tan dependiente de la energía, o acomodamos el precio de la energía o acomodamos el precio final. Igual estamos hablando de precios, como decía Ignacio, que históricamente estamos por arriba de lo que la media. Claro, cuesta acomodarse, obviamente. Cuesta acomodarse, pero yo miraba el otro día. Que cambie eso, ¿no? Claro. Yo te quería preguntar lo siguiente, Ignacio. Un golpe de timón en algún acuerdo comercial o demás, ¿nos puede llegar a sacar o a poner de nuevo en juego en un escalón más arriba o no? A sacar de estos problemas así tan bruscos de ajustes, no, pero definitivamente favorece, porque vos te volvés más competitivo y tú lográs diversificación. Con más acuerdos vos podés tener, digamos, menos riesgo. Los vaivenes de mercados muy relevantes, claramente lo de China, que está muy asociado a lo de la política de COVID-0, que yo creo que sí que se va a dar eso, que se va a superar por suerte. Porque no es solo la política y encerrar a tantos millones de personas, es que pararon el puerto de Shanghái. Claro. Es gravísimo, es el puerto más dinámico del planeta. O sea, eso por supuesto que afecta a la economía mundial, no solo la economía china. O sea, es muy grave lo que pasó con la política de COVID-0 en China, ¿no? Entonces, pues, si estás concentrado ahí, pero tenés acuerdos comerciales que te hacen entrar competitivamente en Japón, en el sudeste asiático, vos tenés un menor riesgo de estos vaivenes que se van a dar, porque Daniel decía, ya nos olvidamos del COVID, mencionaba el COVID, ¿no? O sea, pasaste del COVID a una guerra, y de una guerra que no sabes en qué va a terminar, porque entonces la incertidumbre es la que está. Por suerte, en términos de precios hay como ciertos sustentos que se van a sostener y eso hace que sabes que vas a estar en un nivel de precio relativamente bueno en términos históricos. Pero a eso es donde vos tenés que apurar toda la maquinaria para intentar bajar los precios, los costos de producción que se tienen en el país, por supuesto que afectan la competitividad, y lograr tener una mayor internacionalización. Y eso tiene que ver con acuerdos comerciales fundamentalmente. No solo, porque también están los sanitarios, pero los acuerdos comerciales es como el deber básico que deberías tener, que tu competencia ya lo tiene hace muchísimos años y vos no. Entonces ahí es donde tenés que realmente pegar fuerte, o con el TLC con China, o ingresando al CPTPP, o ingresando a algunos mercados del sudeste asiático, o avanzando con Japón. Tenés que buscar la forma, porque si no, perdés, por supuesto, cada vez más perdés competitividad en términos relativos, porque el mundo no se quedó quieto. Eso es lo más grave. Hay una confusión al creer, no pasa nada. No es que estamos ansiosos los que queremos cerrar acuerdos comerciales, es que definitivamente el mundo se sigue moviendo y siguen cerrando acuerdos, o sea, siguen profundizando sus preferencias. Entonces ahí es donde está el problema. Y además, otra discusión. No es solo hablar de la carne, es hablar de los alimentos. Yo sigo pensando en la potencialidad que tendría un país como el nuestro para producir alimentos con valor agregado, proyectándose a lo que están demandando de alimentos a nivel internacional. Que no es solo carne, es el valor agregado que tiene la tecnología que tienen los alimentos. O sea, deberíamos tener una industria de alimentos procesados mucho mayor a la que tenemos. Y eso tiene que ver con que vos tenés que bajar los costos asociados al acceso. Sí. No hay incentivos. O sea, estoy seguro que es solo el hecho de tener un acceso, porque los aranceles para la carne,
10, 12, pero para lo que son los productos más procesados, tenés aranceles del 20 y pico en China, hasta del 30%. Ahora, si vos cerrás un TLC y bajás esos aranceles, ¿no va a haber empresas de la región interesadas en instalarse en Uruguay para producir alimentos para exportar a China? Probablemente que sí. Como ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en Perú, como ha ocurrido en Costa Rica, que se han generado nuevas corrientes de exportación de alimentos procesados a partir de las mejoras de acceso. Así funciona, ¿no? Estamos como llenos de buenas intenciones, pero no logramos avanzar en los acuerdos. Sí, no logramos. Yo le pregunto directamente a Ignacio. No, está aquello de esa máxima de que todo es relativo, ¿no? El otro día escuchaba al presidente de los exportadores de carne de Brasil, Antonio Camardelli, en una conferencia que hacía para instituciones financieras, sobre todo de Brasil, y en varios casos nos ponía a Uruguay como ejemplo por las condiciones de acceso que tiene Uruguay a mercados en los que ellos todavía siguen trabajando e intentando llegar, ¿no? Caso de Japón, caso de Corea. Obviamente que tenemos que trabajar muchísimo en mejorar las condiciones de acceso. En cuanto a, desde el punto de vista sanitario, estamos mucho mejor. Brasil le puede exportar a China animales de menos de 30 meses, porque como tuvo algunos casos de vaca loca, aunque sea típica, bueno, animales de más de 30 meses no puede. Argentina y Uruguay le pueden exportar, y le pueden exportar con hueso también. O sea, tenemos muchísimo para avanzar sin ningún tipo de duda, sea con China, sea el Transpacífico, sea con quien sea, pero mejorar nuestras condiciones de acceso y que muchísimo de ese dinero de la transacción internacional, en vez de quedar en la aduana del país de destino, quede en algún otro lugar de la cadena. Pero, por suerte, en algunos casos, como en el brasileño, todavía nos siguen mirando y diciendo, bueno, si fuésemos como Uruguay. Sí, bueno. Sí, no, claro, ahí está bueno separar eso, porque eso es sanitario, fitosanitario, que tú estás bien en términos relativos, ¿no? Podés mejorar. Después tenés lo que son los aranceles, donde estás muy mal. Claro. Y después tenés lo que tiene que ver con identificación de oportunidades comerciales, ¿no? La promoción comercial, donde a mi juicio también estás mal. Que es cómo te estás adelantando de identificar. Pero avanzamos, Ignacio, no se avanza nada. Tenemos muy buenas intenciones, porque sí las tenemos, está a la vista, pero... Yo creo que intenciones hay. Nos ha costado encontrar pareja de baile, me parece. Sí. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque volvés siempre a lo mismo. Volvés a discutir sobre el Mercosur. Porque la discusión, ¿cuál es? Digo, quiero cerrar un TLC con China, avanzo y lo cierro. ¿Y por qué no podés avanzar y cerrarlo? Porque lamentablemente volvés a si puedo o no puedo. Entonces, tenemos que terminar de resolver en este país eso de si podemos o no podemos. Yo lo que digo es que si China no da el paso contigo en un TLC a iniciar las negociaciones, porque recordemos que se cerró el estudio de factibilidad, hay que iniciar las negociaciones. Si Turquía no termina de avanzar, si con Reino Unido no aparecen oportunidades, si no avanzás con el sudeste asiático, no avanzás porque el Mercosur no avanza y porque tus contrapartes no se animan a avanzar porque no terminás de resolver tu pertenencia al Mercosur, en algún momento vamos a tener que discutir otra cosa, ¿no? Porque no podemos seguir esperando. ¿Un escenario con Lula, eso complica la situación? Yo creo que sí, porque los que seguimos la política de Lula de tiempo atrás, y especialmente de Amorim, que está cumpliendo hoy el rol de asesor de política internacional, el rol que cumplió Marco Aurelio en su momento, conocemos lo que piensa Amorim. Amorim claramente tiene una visión más proteccionista de lo que es la apertura del mundo, cambia la visión con Bolsonaro, Lula con respecto a Bolsonaro. Con respecto al Mercosur tiene una visión mucho más retórica y de política. Cuando le preguntaron a Lula qué piensa del Mercosur, dijo que tiene que volver Venezuela y tiene que entrar Bolivia. No dijo un Mercosur más abierto al mundo. Ahí está la dosis de política. Y para Brasil, para la política exterior de Brasil, que va a querer volver a poner a Brasil en el mundo, en los organismos internacionales, una actitud más fuerte en los BRICS, etc., el hecho de que Uruguay se vaya solo en un TLC con China no le cae tan bien, no encaja en esa política, tanto como a Bolsonaro, que lo ha dejado que ocurra, porque Bolsonaro no ha apoyado a Brasil de forma expresa, pero tácitamente Brasil le dijo a Uruguay. Ha dejado ser. Le ha dejado hacer. Siga, ¿no? Y vos avanzaste. Ahora con Lula me parece que se va a complicar y vamos a tener que cambiar un poquito la estrategia. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo del Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras.
Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Bioquímica presenta los promedios del remate número 255 del remate de Plaza Rural que se desarrolló este jueves. Bioquímica, más productividad siempre. Bioquímica y Plaza Rural se suman al combate contra la garrapata. Bioquímica, más productividad siempre. Bioquímica.com. Estos son los promedios del remate 255 de Plaza Rural y Plaza Hereford. Se destacaron las siguientes categorías: terneros, $2.29, terneras, $2.03, vaquillonas de 1 a 2 años, $1.97. Plaza Rural, líderes en venta virtual de ganados desde el primer día. La pausa y ya regresamos para el último bloque. ¿Pensaste en asegurar tu producción? Seleccionamos el mejor seguro para tu negocio agropecuario. Seguros de rendimientos para cultivos de verano. Pensalo. Vigía Seguros, tu producción asegurada. Contactanos al 091-758-859. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, líder en venta virtual de ganados desde el primer día. Entramos al último bloque de esta mañana de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. Opa, opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Bien, entramos al último bloque. Bueno, ¿y los precios en el mercado interno cómo vienen, Christopher? ¿Qué está pasando? Y bueno, como hablaban antes, la reposición ya venimos de... Bueno, el último remate que tuvimos tuvo una corrección, perdón, el remate anterior, que si lo comparamos con el remate que fue récord de valores de la reposición, había ajustado entre un 15 y un 25% las distintas categorías. Obviamente que la lluvia, más allá de la corrección del gordo, que obviamente incide bastante en el precio de la reposición, la lluvia quizás incida de igual o mayor forma. Obviamente que, como decían antes, tenemos distintas herramientas que hoy en día aquel productor que quizás no le convencen los valores y demás, puede usar estas herramientas, ya sea de raciones, fardos, y bueno, y orejearla a ver si el clima se acompaña o no. Que eso nos pasó mucho también en estos últimos dos remates. Sabían que obviamente que las bajas significativas del mercado, hay algunos productores que les lleva un poco más de tiempo asimilarlo, otros que especulan un poco y ven si el clima se regulariza. Pero te diría que estamos con correcciones fuertes. Y bueno, después lo que es el mercado del gordo, como mencionaba antes, venimos ya con un novillo que se maneja en el eje de 360, 380. Esta semana anterior también hubo leves correcciones a la baja. La vaca en el eje de 350 y una industria que, más allá de que China esté frío, que es bueno, por lo que mencionaban recién, es un hecho y es real, el tema climático está incidiendo y incidiendo mucho. También un tema no menor es que la oferta también de ganado preparado no es mucho. Claro, no es mucho, seguro. Y obviamente que ese ganado preparado va a faltar. Quizás sí
si esto se prolonga, se van a faenar animales no con la terminación adecuada, que irá para determinado destino, pero los ganados prontos y de buena terminación no van a estar. Lo que pasa es que estamos en una seca en lo que debería ser el mejor momento, ¿no? Ya había pasado lo mismo el año pasado. Ya había pasado lo mismo el año pasado. Después tuvimos un verano, después del 15 de enero, excepcional. Quizá este año arrancó un poco antes, me parece. Claro, arrancó antes. Arrancó antes. No se llegaron a hacer las reservas. Claro, se hicieron la reserva, vino la seca y exacto. Este año... Lo que son las siembras de maíz de primera y demás, está todo quieto, no se ha sembrado. Y bueno, eso obviamente compromete y compromete mucho, pero bueno, yo creo que lo que te decía antes, el mercado del gordo está incidiendo bastante el tema del clima. Obviamente que la industria viene de un año que por momentos trabajó con cierta holgura, gran parte del año trabajó con márgenes bastante complicados y obviamente frente a esta nueva situación de precios, tanto internacional como interno, mientras que la lluvia siga siendo escasa y puedan seguir planteando valores por debajo y la gente los convalide, lo van a hacer. Ahora, para los corrales quizás pueda ser esta seca y esta necesidad de la gente de hacer campo, puede haber un aumento de la oferta ahí. ¿Cómo están relacionando yo eso? Creo que lo que pasa es que si no cierran el precio... No, obviamente la incertidumbre de precio, pero uno también especula con alguna mejoría. Creo que nosotros estamos acostumbrados en Uruguay de todo lo que hacemos lo vendemos, ¿no? Históricamente. Y hoy creo que la crisis es una crisis de demanda donde realmente no sabemos si vamos a tener para colocar nuestro producto y tenemos un país al lado que permanentemente está bajando los precios y están mandando carne al mundo. Solucionado eso del tema de la demanda, solucionado, habrá que ver si se soluciona, pero bueno, la expectativa es que en las próximas semanas o meses haya una solución. Creo que el mundo, como puede ser China, Europa, ya conoció nuestro producto, ya sabe lo que es. Internamente ya vimos lo favorable que es para toda la cadena, insisto, a hacer terminación a corral y hacer la recría. Entonces creo que de a poquito se va a ir acomodando. Si no es desde el lado de la comida, de a poco se va a ir acomodando los valores de reposición. Y sí, bueno, siempre en una seca hay algunas oportunidades para unos y para otros. Pero bueno, yo creo que más allá de la coyuntura, soy optimista de que esto va a ir mejorando. La última, en un minutito, Ignacio. Para los granos, ves un panorama de incertidumbre también, porque algo bajaron, pero no tanto. No tanto tampoco. Sí. Y que yo creo que hay que superar esa incertidumbre que la vamos a tener en los próximos meses, pero también tenemos, como país, Uruguay tiene la buena noticia de que en este mundo tan complejo, donde la seguridad alimentaria pasa a ser un concepto súper importante para nosotros, donde algunas cadenas de abastecimiento no se pueden romper y cuando las respetás, ese país que te compra te da un rol sumamente estratégico en seguir comprándote apenas se recupera la demanda. O sea, ahí Uruguay tiene un rol, América del Sur tiene un rol, el Mercosur tiene un rol, y me parece que una vez superada la incertidumbre, que puede durar unos meses, vamos a tener un buen panorama, porque estas crisis mundiales que se dan lejos no nos afectan tan negativamente a nosotros. O sea, es verdad que estamos muy conectados y entonces también los precios nos afectan en la compra de los insumos y nos afectan a nivel interno, pero tenemos una capacidad para proveer alimentos de forma muy competitiva y eso nos va a beneficiar en el mediano plazo. Vamos cerrando. Cuchillos del Uruguay Lorenzi les va a dar cuchillería criolla de primera línea. Les va a dar un obsequio a cada uno de los que vino. Está allí por Avenida Garzón, 630. Daniel, gracias por venir. Un buen cuchillo para terminar el domingo ahora. La salida te doy algo para bueno, sí, yo no sé. Espero no pelearme con ustedes nada más. Christopher, muchas gracias. Gracias por venir también. Aquí está el cuchillo. Rafa, gracias. Ya tengo el mío. Ya tiene, sí, y es buenazo. Lo que no lo hemos probado juntos todavía. No. Bueno, esperemos que sea con un cacho de carne. Vamos, nos están corriendo, nos vamos. Gracias a los 4 por venir. Nos vemos el próximo domingo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.